primero felicidades, como se suele decir en estos casos, aunque no todo el mundo llega a los 200, en este caso 200 grandes premios, así que felicidades con mayúsculas. Muchas gracias. ¿Se te ha pasado rápido o no tanto? ¿Qué sensación te provoca escuchar que llevas 200 grandes premios en MotoGP? Rápido, rápido. O sea, se me ha pasado rápido, sobre todo porque cuando dicen 200, digo, vale, pero no, 200 en MotoGP es una cifra, o sea, es más de medio año. Entonces, he estado encima de la moto encima de la moto, haciendo carreras, disputando carreras, salidas de más de medio año. Y esto es una de las cosas también bonitas para la carrera de un deportista, pero sobre todo de la manera que se ha hecho. Que bueno, puedo decir que hasta ahora, hasta el día de hoy, pues han sido 200 grandes premios de éxito. Evidentemente ha habido muchas caídas también y muchos momentos difíciles, pero la mayoría de felicidad. ¿Te acuerdas de ese primer domingo, de esa primera carrera de MotoGP? Qatar, sí. 7 de abril de 2013. ¿Con quién estabas compartiendo fila, por ejemplo? ¿Estaba en primera fila yo? No. No, aquí estaba en segunda, ahora está sexto, ¿no? Sexto. Correcto, sí. ¿Has visto? Me acuerdo. Con Dobby y con Bradal. Esa no me acordaba, aquí me has pillado. Pero sé que seguí, de lejos veía a Lorenzo, que se fue, seguí unas vueltas a Pedrosa y seguí unas vueltas a Valentino, y fue uno de los momentos que recuerdo. O sea, hay carreras que me dirás, esta no la recuerdo, sé lo que ha pasado, pero no la recuerdo. Esa sí que te la podría narrar como si fuera ayer. Pero, ¿y si echas para atrás a ese momento de esa primera parrilla de MotoGP y te ves tú ahora a ti mismo desde la distancia? ¿Qué ves? ¿Cómo te describirías? ¿Qué ves en ese momento? Veo... O sea, no era consciente de dónde estaba. Ahora han pasado ya más de 10 años, no era consciente, y esto me ayudó también a no sentir ni la presión y a conseguir lo que conseguí ese año, pero yo no era consciente de que estaba en MotoGP. Es verdad que recuerdo la impresión de ver Pedrosa en el mono delante de Doctor. Eso impresiona mucho porque es la primera vez que estás compitiendo con tus ídolos. Se había hecho toda la pretemporada, pero no los ves, y muchos van con motos negras, no los ves, pero allí realmente fue muy bonito. ¿Te sigues reconociendo de alguna manera en ese piloto de entonces? Me sigo reconociendo en las ganas y la pasión. Evidentemente han cambiado muchas cosas, maduras, llegamos aquí muy jóvenes y estás madurando toda tu carrera deportiva. Es tu carrera deportiva, vas mejorando, van pasando cosas, pero estás madurando como persona también delante de cámaras, entonces vas cambiando también tu carácter, que es normal, pero el ADN, las ganas, el darlo todo, eso viene en el ADN, o sea, no se cambia. Lo puedes gestionar, manipular un poquito, o sea, intentar controlar, pero eso es lo que me mueve, la pasión. Dices que los viste ahí un poco de lejos a Lorenzo, a Rossi, pero luego los viste bien de cerca porque estuviste en el podio con ellos ya en la primera carrera. Sí, esa fue ya empezar y poder estar en el podio. O sea, se empezó bien, se empezó muy bien, y ya luego la segunda se ganó, así que empezar así de esta manera en MotoGP te ayuda también a coger buena inercia, pero siempre tenía todo el equipo, todo un entorno que me ayudaban, ¿no?, mantener los pies en el suelo. Tú llegaste rompiendo moldes, y aunque solo sea por el hecho de que cambiaron la norma para que tú, como rookie, pudieras entrar en el equipo oficial de Honda, que hasta entonces eso tampoco estaba permitido. Y rompiste moldes, como tú has dicho, casi desde el primer momento, batiendo récords. O sea, por ejemplo, convirtiéndote en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de MotoGP y convertirte en líder de la categoría. Desde entonces han ido cayendo casi uno tras otro. ¿Hay alguno del que te sientas especialmente orgulloso? Para mí el del campeonato. O sea, los récords al final son cosas que hasta que uno no viene y te lo está a punto de batir o te lo mejora, no se vuelve a hablar de ello. Pero el del campeonato, el de llegar a MotoGP y ganar, fuera con 20 años o con 22, eso es difícil. Y lo he ido entendiendo al paso de los años. Pero sí que es cierto que al entrar directamente al equipo Repsol Honda, pues tenía todas las facilidades posibles, ¿no? Estaba en el mejor equipo, con una de las mejores motos. En ese MotoGP habían 4 motos para ganar, no habían más. No es como el actual MotoGP, que hay casi 8 motos
que puedes luchar por victorias. Luego para ganar un mundial tienes que estar con la mejor moto, pero allí había 4 motos y bueno, la retirada de Stoner y lo estaba haciendo yo bien en Moto 2, pues abrió las puertas. ¿Eso puede ser? ¿Te quedaste con las ganas de batirte ahí cara a cara con Stoner? Más que de batirte, de seguirlo en pista, o intentar seguirlo, porque esto luego tú intentas, pero sí que siempre me gusta seguir a pilotos, ver qué hacen diferente, entiendes enseguida la técnica que tienen. Luego no significa que la puedas copiar ni que la puedas igualar, pero ves lo que hacen y según lo que vi en datos, porque era de un año anterior, Casey tenía un estilo muy similar al mío, o sea, pilotar mucho con la rueda trasera, frenada, y ya la moto, yo freno, ya la giraré. ¿Eres consciente de tus números hasta este momento, hasta el Gran Premio 200 en MotoGP? No lo quiero ser. ¿Por qué? Porque los números ya... Son chulos. No, evidentemente son bonitos y es vuestro trabajo, pero el pasado no alimenta al presente. O sea, una vez estás en activo, no me interesa los números del pasado. Cuando me retire, entonces sí que te diré, quizás con qué números he hecho. Entonces me los dices, que me los vas a decir ahora igualmente porque te conozco. No, si pero tú no quieres, yo no te los digo. Si no quieres, no te los digo. Pero más o menos soy consciente de los números, sí que soy consciente. Pero venga, aunque solo sean las victorias, que estas están fresquitas, 68, las 68. ¿Te puedes quedar con una? Con una, te diré con la primera, 2013, porque es como la primera impresión, ¿no?, de ganar una carrera de MotoGP, pero una de las más especiales también fue la primera de este año, en Tailandia, no por el hecho de que era una victoria de, no, 2025, no, era la primera victoria con Ducati oficial y luego que compartí podio primero y segundo con Alex. Eso ya sabéis que siempre lo recalco mucho porque no es normal. O sea, yo sigo repitiendo que no es normal que 2 hermanos estén en la categoría reina y esa primera carrera en Tailandia conseguimos el doblete. Es curioso porque esto que tú ahora reivindicas que no es normal, porque no lo es totalmente extraordinario, se ha convertido en algo habitual cuando antes no lo era, y fue precisamente aquí en Sachsenring, porque la casualidad ha querido también que 12 años después de debutar en MotoGP, en este circuito que es el que más has ganado, se cumplan esos 200 grandes premios tuyos, los 100 grandes premios en MotoGP de Alex, en el circuito en el que por primera vez compartisteis un podio también. Lo celebramos como un mundial, o sea, porque ya era algo, o sea, era estar en el podio los dos con el mismo equipo, eso se celebró como un mundial, pero es uno de los días que me lo pasé mejor también. Bueno, pues porque es extraordinario y sigue siéndolo, igual que es extraordinario seguir viendo lo que hacéis en pista, seguir escuchando cómo habláis uno del otro. Vamos a hacer ahí un pinchacito, un recuerdo de algunas de las cosas que os habéis dicho uno de otro. Le quedaba bien, ¿eh, el mono? Sí, le duró poco. un año. ¿Es tu hermano tu punto débil? Evidentemente la familia, o sea, porque nos han criado así, la familia va por delante de todo. Y viendo estas imágenes, pues, ya tengo que tragar saliva, o sea, es así, pero la familia va por delante de una competición, de todo. O sea, hemos tenido la suerte, creo, que nos han educado así y sí, mi hermano, o sea, por él mato, ¿sabes? Por mi hermano mato. Pues por mi hermano siempre lo defenderé. Y por un título eres capaz de ponerte las gafas y solo verlo como un rival en pista, porque tú con tus rivales en pista no te sueles tener mucha piedad. No, evidentemente eso es lo más difícil y no te lo voy a negar. O sea, estás compitiendo contra un hermano que te llevas, que es mejor amigo, que te llevas fenomenal, pero los dos, o sea, las cosas hablando la gente se entiende. Y desde la primera carrera yo lo veía venir, como hizo la pretemporada Alex, y digo, Alex, si nos tenemos que pasar, nos pasamos. Y si nos caemos juntos, somos hermanos igual y vamos a seguir y la semana que viene hay otra carrera. Y se quedó así, hablado, tal cual. Fue una conversación desayunando o comiendo, no me acuerdo, pero fue una conversación tal cual, porque al final nunca pretendes hacer un adelantamiento, sea tu hermano u otro, y que te caigas, pero puede pasar. Y nos estamos jugando carreras que ojalá que no, pero tanto él a mí como yo a él, si tenemos que adelantar, adelantaremos, porque yo defiendo los colores
Ducati oficial y en los Ducati Gresini. Hablábamos de Sachsenring, el circuito en el que más has ganado, 8 veces en MotoGP, 11 en total. ¿Es también el circuito en el que peor lo has pasado? Es uno de los que he tocado fondo. Me acuerdo del periodo 2023, ya sé dónde vas, que fue aquí esa imagen apoyada en el guardarraíl. Fueron 2 semanas seguidas, aquí Holanda. Es uno de los momentos también que tengo grabados, porque es el momento donde mi carrera deportiva tocó fondo, ¿no? De paro ya y ya veremos 2024 qué pasa. Pero bueno, luego vinieron las vacaciones. Eso me salva. Eso me salvó, es verdad. En las vacaciones, paso una semanita, por eso insisto siempre tanto en no tomar decisiones en caliente, no tomar decisiones en lesionado, porque eso me ha salvado a mí, gracias a la gente que tengo alrededor, porque yo quizá los hubiera tomado de malas decisiones. Entonces, vinieron las vacaciones, al cabo de una semana lo veía un poquito más claro, al cabo de 2 semanas un poquito más claro, y bueno, digo, bueno, ahora ya lo veo gris. O sea, no lo veía blanco ni lo veía negro, pero lo veo gris. Y empecé, me di unas carreras más y entonces ya pues tomé la decisión en Motegi. En ese sentido, por lo que dices, ¿tienes la sensación de que sí que has estado rodeado de gente que te ha salvado incluso de ti mismo? Sí. O sea, nadie Eso es jodido, ¿eh? No, es así, nadie es perfecto. O sea, nadie nace enseñado. O sea, pero he tenido la suerte de siempre tener gente alrededor mío que han sido amigos y me han dicho la verdad. O sea la buena o la mala. Y eso... ¿Pero por qué me han dicho la verdad? Porque siempre he aceptado que me dijeran la verdad. Muchas veces cuando a una persona le dices la verdad se te enfada. Te estoy diciendo lo que pienso. Luego tú ya reflexiona. O sea, y con mi hermano siempre hemos hablado así también, y porque me lo ha enseñado la gente. Me he criado siempre con gente que me sacaba 10, 20 años y los tenía que escuchar y los escuchaba. Pero luego la última decisión, filtrando toda la información, tiene que ser tuya. Han ganado los buenos momentos, ¿no? En 200 grandes Sí. premios, pero como has apuntado los malos, vemos primero los malos y nos los Venga, quitamos. va, Venga, sí, algunos, venga, va. sí. Otros 200 grandes premios más. Otros 200 ya te digo yo que no. Salen a como a 9 años más o menos. a 22 carreras. Ya te digo yo que no llego. ¿Tienes la sensación ya esta de que ha merecido la pena todo el esfuerzo o todavía te falta algo para cerrar ese círculo? No, ha merecido la pena. Evidentemente la guindilla al pastel, o sea, no te lo voy a mentir, sería un mundial. Por eso di el paso que di, ir a Gresini para tener la posibilidad de tener una moto competitiva 25 o 26 y utilizar estas 2 balas y alguna de las 2 acertar. Eso sería la guindilla del pastel a toda esa recuperación, pero en el deporte todo es posible y nada es seguro. Así que vamos a intentarlo y pondremos todo de nuestra parte. Me encanta que hayas dicho esa frase, ¿sabes por qué? Porque es muy tuya. La dije ya, Claro, claro, y también tenemos unas cuantas de esas frases que han ido un poco creciendo, yo aprendo madurando, evolucionando contigo. A ver, ¿cuáles de ellas? No es fácil elegir, ¿eh? Pero algunas están aquí. Ya llevaba cara borracho sin beber, tío. ¿Qué parte de Marc sigues dejando ver en las entrevistas? ¿Qué porcentaje? Evidentemente, muchas veces te tienes que morder la lengua, pero siempre he intentado decir lo que pienso. Siempre he intentado, no siempre lo he dicho, pero con educación. O sea, siempre intentar imponer mi carácter, pero sin faltar el respeto. Entonces, es un compromiso difícil de conseguir, porque tantas entrevistas, tantos momentos, alguna vez patinas, y la vez que patinas, esa vez es la que la gente se acuerda más. Pero siempre he intentado tener esta espontaneidad y intentar decir o hacer las cosas como me salen. ¿Y a ti te han faltado el respeto? No, y si me lo han faltado era alguien que no me tenía que aportar nada. Entonces me he quedado tan tranquilo. ¿Tienes algún interés de solucionar lo de Valentino o no? Cuando una cosa no depende solo de uno, entonces no puedes decir, no, tengo interés, no. Repito, o sea, la gente que me tiene que aportar algo es la que quiero tener de cara. ¿Y para ti es una motivación superarle en algún aspecto, en números, aunque sea? Mira, durante toda mi carrera deportiva nunca me he fijado en quiero llegar a este número. Tú no puedes llegar a un número, antes tienes que llegar al número anterior y
y es ahí donde nunca me he fijado un número de victorias, por ejemplo, que conseguí ahora. No sabía yo cuántas victorias tenía Agostini ni cuántas tenía Valentino, ahora lo sé, 89, ¿no? Pero llegar a 89 lo veo difícil, honestamente, porque son muchas victorias. Llegar a 7 mundiales de MotoGP lo veo más fácil que llegar a las 89 victorias, o más factible, fácil no hay nada. Pero son números, pero ¿por qué lo veo más factible? Porque es el siguiente. O sea, después del 6 viene el 7. Entendemos a intentarlo. Lo que está claro es que también rompiste moldes con lo que hacías en pista, por tu estilo, por tu agresividad. Conseguiste que los grandes referentes, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, estuvieran obligados a hablar de ti. En un primer momento, pues le hemos escuchado decir a Jorge Lorenzo que solo te importaba el show. A Valentino pasar de decir que tú eras su versión mejorada a que eras peligroso para este deporte. Pedrosa siempre ha puesto en valor que aprendías muy rápido, enseguida. ¿Quién dirías que es el rival que más te ha calado, que mejor te ha destizado? Es que, claro, los rivales que me has dicho todas cosas malas. No, hombre, no. Entonces... No. Ha habido todo. O sea, ¿algún momento bien? ¿Sorpresa para todos? Sí, tuve las mías con Pedrosa, tuve las mías con Lorenzo, tuve las mías con Valentino. Pero... es que son rivales, son compañeros de profesión, pero son rivales y lo que destaco más o lo que me siento orgulloso es que cuando llegas con 20 años es fácil que todas esas declaraciones te puedan afectar, y no me afectaron, ni en el carácter ni en la manera de pilotar. O sea, porque no sabía hacerlo de otra manera. No era que, no, voy a intentar hacer... No, salía de instinto, sigo pilotando de instinto, sigo haciendo las entrevistas de instinto, sigo haciendo las celebraciones de instinto, porque no me gusta preparar nada, pero los rivales, al final tienes que coger lo bueno y lo malo. Y que te digan cosas malas me motiva. ¿Y de qué rival es el que más has aprendido? Evidentemente aprendí mucho de Dani, pero porque era compañero de equipo. No significa que no, pero era compañero de equipo y es el que ha aprendido más de cómo se pilota una MotoGP, lo que se tiene que hacer para ir rápido, más. Dani tenía un hándicap que era la estatura y la fuerza. Era así, si no hubiera ganado más de un mundial en MotoGP. De él es el que ha aprendido más. Intentaba pilotar como él, pero con más fuerza y un poco más agresivo. Ya está. O sea, yo intenté copiar eso, porque era el que pilotaba mi moto. Pero luego, evidentemente, he aprendido a gestionar carreras como las gestionaba Valentino, a intentar hacer el modo martillo como lo hacía Lorenzo, pero no puedes copiar a un rival. Tú tienes que intentar acercarte a sus puntos fuertes, pero pilotar a tu manera. Si tuvieras que elegir un adelantamiento de los que te han hecho a ti, en estos 200 grandes premios, ¿cuál elegirías? Uno que dije, de este me hubiera molado mucho hacerlo yo. Los de última curva con Dovi, esos con Dovizioso, esos son los que marcan más. Luego, por ejemplo, hubo el de Alex Rins en Silverstone, en la última curva, esos crean euforia. No me acuerdo ahora ninguno de Dani o de Valentino o de Lorenzo, pero bueno, los adelantamientos a última curva, esos que te marcan más. Luego los otros en mitad de carrera, es que a veces no vamos a tope durante las 25 vueltas de carrera. ¿Y uno que hayas hecho tú? Para hacer un póster. El póster, bueno, es de Laguna Seca. Porque hay la comparativa, ¿no? Ese fue uno de los momentos también que sin provocarlos salen, porque tú no puedes provocar ese momento. Luego está el de Jerez con Lorenzo, que hoy en día se sancionaría. Ahí las reglas eran diferentes y se permitía más contacto, no se sancionó, pero son adelantamientos que estos, última curva, momentos más épicos. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en pista? No, que haya hecho en pista no. ¿Y fuera? Volver a Jerez. O sea, fue el gran error de mi carrera deportiva. Y lo digo sin pelos en la lengua. Ahí había
diversidad... Diversidad de... Yo sabía que no decía bien. Diversidad de opiniones. Vuelve, no vuelve. Sí, no, pruébalo, no lo pruebes, pruébalo, no lo pruebes. La última decisión la tomé yo, entonces soy yo el responsable. Evidentemente tenía un ok de doctores y esto, de que podía intentarlo. Pero, viéndolo en frío, bueno, en frío y en caliente da igual. O sea, viendo el pasado, fue el gran error de mi carrera deportiva, porque si no, me hubiera recuperado, hubiera estado en cabestrillo, 4 meses, 5, todo bien. Se arrastró 3 años. Alimentado por sentirte invencible, ¿te sentías tu superhéroe, el mismo superhéroe en el que todos te convertimos? Es verdad que, cogiendo frases, yo siempre decía, mi cuerpo está para el motociclismo. Pero luego he entendido que si no cuidas tu cuerpo, no está para el motociclismo. Entonces, tú me haces esta entrevista hace 6 años, digo, mi cuerpo está para el motociclismo, da igual. O sea, y venía de ganar, no sé si eran 3, 4 mundiales 2016, pues venía de una carrera que me había quedado último y ya iba tercero, pues te sientes de, no puede pasar nada aquí. Y luego ves que el cuerpo humano es frágil y te puede cambiar la vida en nada. En una curva. Entonces ahí es donde cometí el error de volver. 3 años de mi carrera deportiva, casi 4, no tirados, porque he aprendido muchísimo, no diré tirados nunca, sino que me ha hecho madurar de otra manera, pero me ha dejado unas secuelas que hoy día arrastro aún un poco. Si te tuvieras que quedar con una salvada, ¿con cuál te quedarías? Ganar, que ahora tiro para atrás y digo, ¿por qué quieres ganar esa carrera? Pero no tenía necesidad de ganar y lo intento y casi me caigo y Dobby estaba ahí, que podía ganar también. Esa fue la salvada que más apreté, que menos respiré, más apnea creé en mi cuerpo. ¿Qué queda del Marc de 2013? Ya me lo has dicho, que queda la ilusión, las ganas. Del Marc que estaba del 2019, antes de la lesión. ¿Qué te queda en el de ahora? ¿Qué me queda? Bueno, me queda una velocidad diferente. O sea, la velocidad aún está, porque instintivamente cuando vamos a entrenar, sea el estilo de moto que sea, la velocidad está, pero buscada de una manera diferente. Antes era puro instinto y yo piloto así y así se tiene que pilotar. Ahora pues intento en muchas ocasiones pilotar anti-estilo mío. O sea, lo que no me sale de instinto, y eso me permite luchar en otros circuitos que antes no podía hacerlo, pero también no tengo esa explosividad que tenía antes, aunque poco a poco con la confianza la voy recuperando. Pues nada, felicidades por los 2 grandes premios. No me quiero adelantar, que sé que a ti tampoco te gusta, pero tú qué? Sabes, ¿eh? ¿Pero qué? No, porque luego lo de las supersticiones y demás, podemos soplar un pastelito de 200. Sí. Pero el 200 GP, ¿cuándo es? El domingo, ¿no? El domingo. Pues no. Esto lo estamos haciendo el jueves. No. Mira, entonces le decimos que las apaguen directamente, ¿no? Apaga, yo no las he visto. Pero por si acaso, ya en la entrevista con Juan después de la carrera me la haces, haya ido bien o mal, da igual. No, pues nada, que felicidades por estos 200 grandes premios, por lo conseguido. Mucha suerte en los que quedan esta temporada. Venga. Y a ver si cae el 7º título, ¿no? En MotoGP. Vamos a intentarlo. Sabes que harías historia, ¿no? Vamos a intentarlo. Sabes que hay muy pocos que 5 años después hayan podido hacer algo así, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Quieres saber algún nombre? Como dije al principio de temporada, tengo la moto y tengo el equipo, está en mis manos. ¿Quieres saber algún nombre? Dime. Pues Lauda. Bueno, no está mal. Tiger Woods. Jordan. Son nombres... Lo digo por ponerte otro reto más en los grandes premios, ¿vale? Tranquila, la presión ya... Este es el reto de Dazón. La presión ya está. Estamos en Sachsenring, la gente ya lo da por hecho. Pero todo es posible. Nada, seguro. Todo depende de mis manos. Pues a por ello. Felicidades, Marc. Muchas gracias. Gracias.